conveniente? ¿Un esclavo o un obrero asalariado? ¿A ustedes qué les conviene más? ¿La dominación portuguesa con sus leyes, sus impuestos y su monopolio comercial? ¿O bien la independencia con un gobierno, un ejército y una administración propios y la libertad de comerciar con quienes quieran? Obedeciendo solo a las reglas y a los precios del mercado internacional. No es únicamente la libertad de comercio, Sir William. Yo creo que para muchos de nosotros hay razones de ideales que son aún más importantes. Nosotros somos ya una nación. Una pequeña nación nacida aquí y formada con fatigas, con dificultad durante más de 3 siglos. Una nación que es oriunda de Portugal, pero que hoy ya no es Portugal. Y no quiere, no puede seguir siendo una colonia portuguesa. Eso es cierto y muy justo, querido Teddy. Respecto a nuestros ideales, todos estamos de acuerdo. Pero ese argumento de las mujeres no acaba de convencerme, Sir William. Porque falta una hipótesis. ¿Y si el negro, en el momento en que haya dejado de ser esclavo, en vez de convertirse en obrero, quiere erigirse en amo? Eso es lo que sucederá si continuamos discutiendo. Hace 4 meses, José Dolores estaba en Sierra Madre con unas docenas de hombres. Ahora ya son millares y no se limitan a defenderse, sino que atacan y se extienden por el llano. Esta es la situación. Si no intervienen ustedes enseguida, si no se aprovechan de la revuelta y aciertan a encauzarla, se verán arrollados. Sus antiguos esclavos no se convertirán en obreros de ustedes, ni tampoco en sus amos, señor Prada. Se convertirán en sus carniceros. ¿Cuál es mi interés en toda esta cuestión? ¿Quién soy yo? Un oficial de Su Majestad Británica. Un agente inglés, si lo prefieren así. E Inglaterra persigue lo mismo que ustedes. La libertad de comercio. Y a la vez el fin de la dominación extranjera en la América Latina. Pero lo que no quiere Inglaterra, que es en realidad lo que tampoco quieren ustedes, son las revoluciones llevadas a sus más extremas consecuencias. Las aventuras de los insurrectos como José Dolores son buenas para empezar, para romper una situación, pero luego se vuelven peligrosas, como en Haití. Sí, es verdad, podría tener malas consecuencias. Hemos de ser precavidos. Señores, como ven ustedes, yo creo que nuestros intereses coinciden, al menos por ahora. Y coinciden también con el progreso y la civilización. Y para quien tiene fe esto es muy importante. ¿Y usted tiene fe en nosotros, Sir William? Sí, señor Prada. Respiramos hondo. Acá una compañera dice y recuerda que Marlon Brando violó a una chica en una película, sí, es así, y ha sido, digamos, visualizado esto y la tuvieron a ella que internar en un manicomio, resultado de los desórdenes de la violación. Es parte de las denuncias que ha recibido Marlon Brando, y es tremendo. Por suerte ahora ya desde los feminismos se hacen más visibles estas situaciones y se pueden compartir. Gracias, Zulmi, por recordarlo. Pero, ¿qué otras cosas sentimos al ver estas imágenes? Me gustaría que antes de teorizar sintamos un poco, ¿no? Porque acá entiendo que hay algunas imágenes de los procesos que tienen que ver con el colonialismo, con el patriarcado, con la construcción del capitalismo en nuestros países. ¿Qué es lo que ustedes identifican como parte de esa mirada que se puede observar en este fragmento de la película Queimada? Erika, ¿querés decir algo? Me llama, sí, es que me llama, son varios elementos los que ahí se miran, pero me llama la atención 2 cosas. Cuando empieza a hablar uno que es bien fuerte sobre las mujeres, desde ahí vemos lo que decían, bueno, anterior, bueno, cuando comenzamos la reunión, sobre los cuerpos son territorios, o sea, desde ahí comienza la discusión o la disputa por las decisiones, o sea, las mujeres prácticamente desde la historia, como qué difícil ha sido
el tomar decisiones y confrontar esos espacios o ir abriendo nuevos espacios con esas luchas que se han ido ahora armando hasta los espacios que hoy tenemos. Pero realmente a mí me causó un choque. Creo que esta película yo no la he visto. La voy a tomar en cuenta para verla completa. Y también me llama la atención cuando él menciona que quieren un gobierno propio, dice, donde administremos y donde le obedezcamos. O sea, también enmarca esa otra línea de obediencia de la línea que tiene el mismo Estado y el por qué surge también. Entonces, todos esos elementos a mí me llaman mucho la atención. Sí, ¿algún otro comentario que quieran hacer, Carlos? Sí, a mí lo que me gustaría decir es de que, bueno, en primer lugar, que respiremos eso afuera, porque esa es la forma en que es una vista colonial, como se mira a la mujer, pero nosotros desde acá, nuestra vista ancestral, tenemos a la mujer como, o sea, no tenemos esa visión de la mujer desde nosotros, entonces, no, yo lo digo que lo respiremos afuera porque desde aquí empiezan también divisiones en nuestros grupos, solo por lo que dicen estos hombres, pero no es lo que pensamos como latinoamericanos. Y lo último es de que aquí se mira el discurso del libre mercado, así es como lo vendieron en el pasado, y en el presente se les cayó con China, porque es más fuerte que ellos, tienen más dinero que ellos, y cuando se dieron cuenta que China estaba comprando sus empresas, se les cae el discurso del libre mercado en este presente. Y todavía están ellos como que tratando de ver cómo se readaptan a esas sus contradicciones con el libre mercado, solamente. ¿Otra opinión? Sí, yo creo que en inglés dice la mujer es una prostituta, ¿verdad? Esa mirada también de solo el cuerpo de la mujer, verla como un uso para lo sexual, nada más, ¿verdad? Pero solo eso logré entender porque se escucha muy entrecortado el audio, ¿verdad? Pero creo que es como muy necesario también visibilizar cómo es que todas las películas, todo lo visual, es solo un medio para vender el cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Que también es parte del machismo y el patriarcado, ¿no? Mantener a las mujeres en opresión y verlas solo como una incubadora y como un objeto sexual. Alba y después Neri. ¿Sí? Sí, para mí era como, la expresión era múltiple, ¿no? O plural, digamos, como que la concepción de la mujer también explica la concepción del otro, en general, del otro, del territorio donde vamos, o sea, como todo es susceptible de colonización de la misma manera, con las opresiones, tanto sobre el cuerpo de la mujer como sobre la tierra o sea, lo que van a construir a nivel político, económico, toda esa construcción, ese pisoteo sobre un cuerpo es el mismo pisoteo sobre la tierra, y trae consigo las formas en que lo van a hacer. O sea que me parece como que está todo entrelazada la opresión y la dominación que quieren ejercer. Neri, ¿vos querías hablar? No sé si me expliqué bien, pero para hacerlo... Sí, yo quería mencionar, bueno, estoy de acuerdo con lo que la mayoría ha mencionado, solo que creo que también es importante no romantizar la relación. Ya, es que me dice la IA, ese micro abierto. Sí, estoy de acuerdo con lo que las compañeras y compañeros han señalado. Sin embargo, yo creo que es importante no romantizar lo que tenemos en la región, ¿no? O sea, creo que las compañeras, sobre todo el feminismo comunitario en Guatemala, han sido muy claras sobre las experiencias que existen sobre el patriarcado ancestral, ¿no? Y toda esta reflexión que ellas tienen sobre el entronque patriarcal que evidencia que existía un patriarcado antes de la colonización. Y que pues en nuestras organizaciones creo que es una tarea súper importante y autocrítica, ¿no? Personal sobre las relaciones misóginas y patriarcales que se dan incluso en nuestras organizaciones. Y creo que eso
pues más allá de decir que es algo de afuera, ¿no? Creo que es importante estarlo, pues de reconocerlo y trabajarlo. Eso. Vamos a dar 2 palabras más para poder seguir después adelantando. Oscar de El Salvador había pedido la palabra, y también Sandy, ¿no? Hola, buenos Así que, días, compañeros y compañeras. Pues primeramente me gustaría más que todo del análisis del discurso que se estaba dando en la política, en la película, perdón, también analizar un poco lo que son las imágenes de esa película. Vimos a un grupo de señores capitalistas reunidos. En ningún momento se vio una mujer capitalista en toda esa escena. Es muy interesante ese aspecto y vale la pena recalcarlo. Lo que sí quisiera contrastar es de que este tipo de reuniones capitalistas se siguen dando, pero de una manera, bueno, de igual manera, es solo que ahora la práctica se trata de ser mucho más sigilosa. bien. Oscar, está apagado el micrófono, vuelve a prenderlo. Gracias. Decía que este tema del patriarcado así se sigue dando, solo que de una manera mucho más sigilosa y mucho más, digamos que tratan de abordarlo de una manera no tan, la palabra, no, se me ha ido la palabra, pero sería no tan a modo de ver, es una manera como de ocultar lo que están haciendo. Hace poco estaba viendo una noticia que en Estados Unidos ha sido preso un señor, creo que es empresario, no recuerdo el nombre, que tiene que ver con la trata de personas y pues la prostitución y todo ese rollo. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que esas prácticas se siguen dando. Ese tipo de, esa forma de ver de los capitalistas, de ver a las mujeres y a las personas como mercancía y no como sujetos, se siguen dando. Entonces, yo creo que parte de nuestra estrategia como organizaciones también sería una forma de tratar de visibilizar la agenda política y patriarcal que tienen estos empresarios, estos capitalistas a la hora de, de abordar el mercado o a la hora de salir al mercado. Yo siempre pongo de ejemplo lo siguiente, y es que ahora son mucho más sigilosos al momento de explotar a la gente. Por ejemplo, aquí en el país, las empresas ya no contratan tanto personal porque se apoyan de las personas o de los estudiantes que quieran hacer horas sociales. Esto para que ya no le tengan que pagar a alguien por hacer el trabajo, sino que siempre buscan estudiantes para que hagan horas sociales y al final pues son horas las que ganan los estudiantes y no se les paga ni su fuerza de trabajo, ni el tiempo que ha invertido, ni la capacidad de la persona. Entonces, esas pequeñas cosas creo que es de señalarlo y es de visibilizarlo, porque no es justo de que el empresario se siga pues viéndonos como mercancía. Bien. Solamente. Las últimas intervenciones, después abrimos de nuevo, sí, pero para cerrar este momento, ahí veo que hay varios que están pidiendo la palabra, se armó la discusión por todos lados, adentro del chat está la discusión, está acá, pero Sandy tenía la palabra, le pido que haga una intervención y les pido a las otras compañeras que están pidiendo la palabra que después podamos intervenir. Sandy, Judith también. Hola. Para la segunda vuelta, sí. Sí. Hola, gracias por la palabra, por la oportunidad de poder presentarles algunas reflexiones en torno al video que vimos, pero también me trae a la mente que es algo que está, esa representación es algo que está muy vigente. Como ya han mencionado varios y varias de las compañeras que han tomado la palabra, a la mujer se ve como como un producto, esa medida de mercancía, es la cosificación, pero también como persona desechable, ¿no? Que en México vienen estas reflexiones muy en torno y la tipificación del feminicidio, que es una lucha constante la que tenemos aquí. Y también, por otra parte, también se ve la parte de las opresiones, la parte del capitalismo, del interés de la dominación, el no reconocimiento del otro, el negarle sus propios derechos,
pero también ese extractivismo y la expansión territorial, ¿no? Y pues sería lo que quería comentar. Gracias. Y gracias a ustedes, ya dije, hay varios pedidos de palabra, vamos a guardar para un nuevo momento. Ahora quería ver si puedo, si logro compartir un PowerPoint. A ver. No, esperen un momento que voy a salir de ahí. ¿Ustedes lo están viendo? Sí, Claudia, estamos viendo Sí. un color amarillo. Sí. Sí. Vamos a ver qué es lo que podemos compartir de acá, no solo por el tiempo que tenemos, pero se los dejo, así que no hay problema, hasta donde lleguemos lo vamos dialogando. Y me parecía interesante, para empezar, ustedes deben conocer, sobre todo las compañías de Guatemala, la imagen que está abajo a la derecha, ¿no? ¿Hay alguna compa de Guatemala que las identifique? Esta imagen. Las mujeres de Chile cuando ganaron el caso de Ríos Montt. Así es. En esta situación están celebrando el momento en que se condena a Ríos Montt por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Es decir, por haber entrado a las comunidades, y no solo haber asesinado a comunidades completas, sino haber ejercido la violencia sexual, en particular contra las mujeres. Fue un esfuerzo muy grande para las mujeres exiles que tuvieron que organizarse para poder hacer esas denuncias, y es interesante, referido a algunos de los debates que acá se estaban empezado a plantear, porque no solo tenían las compañeras el temor de hacer la denuncia por lo que podía significar en sí la represión del Estado y de los militares, sino también por lo que podía significar la represión en sus comunidades, ¿no? Es decir, ellas temían también, e incluso muchas de las compañeras hicieron sus denuncias tapándose el rostro, de qué podía significar regresar a las comunidades después de haber hecho la denuncia de haber sido violadas. Lo digo porque tiene que ver con algo que planteaba una de las compañeras sobre el diálogo que nos proponen las compañeras del feminismo comunitario de Guatemala, pero también de Bolivia y de otros países, donde plantean que hay un entronque patriarcal entre el patriarcado originario y el patriarcado occidental, y que en las propias comunidades también se han vivido y sufrido, y se sigue sufriendo y viviendo situaciones de violencia patriarcal, y de violencia contra las mujeres. La imagen de acá arriba, ¿la ven? Es una compañera, una mujer de pollera en Bolivia, ¿sí? Es una imagen de ayer. Quiero mostrar esta imagen, porque antes de comenzar, ustedes dialogaban sobre la situación que genera la pandemia. Y tal vez resulte provocativo, pero esta es una movilización que se hizo ayer en Bolivia, en La Paz, masiva, para enfrentarse a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia de postergar las elecciones una vez más, hasta octubre, es decir, cuando en la fecha que están poniendo las elecciones ya es un año del golpe de Estado. Y el pueblo y las organizaciones populares, que son las que convocaron a la movilización, la Central Obrera Boliviana, todas las colectivas feministas, organizaciones de mujeres, distintos movimientos que llegaron incluso de comunidades de distintos lugares, tuvieron que tomar la decisión de salir a pesar de la pandemia, que está en un momento difícil, de la pandemia que fue la excusa por la cual se postergaron las elecciones, y la decisión fue quedarse en las calles y movilizándose, y hacer un paro general hasta que se respete la fecha electoral de septiembre. Qué difícil opción, ¿no? Nos planteamos cuando se está saliendo a pesar del contagio, a pesar del índice alto que hay en este momento de contagios, pero porque no se quiere seguir poniendo y dejando que esté en el poder un gobierno golpista. Entonces ahí es casi una decisión de con quién y cómo
hacemos para que nuestras luchas tengan claridad en el enfrentamiento, en este caso, a un régimen golpista, que es un régimen político que se estableció para retrotraer los procesos populares que podía haber en Bolivia, con todos los debates internos que pueda haber, un proceso que tenía un carácter fuerte anticolonial. Recordemos que cuando entra el gobierno golpista al Palacio Presidencial, lo primero que hace es suprimir la huipala como símbolo, ¿no?, del pueblo, y que las primeras jornadas, incluso previas al golpe, la violencia fue contra las mujeres de pollera, ¿no?, contra las mujeres que habían logrado recuperar su dignidad en el marco del proceso de cambio que realizó y del que fue parte Evo Morales. Entonces, bueno, lo quería poner nada más que como para pensar esta relación en las resistencias anticapitalistas, anticoloniales, antipatriarcales, en los cuerpos que se movilizan y en los cuerpos que se paralizan a partir de esta tensión y de esta lucha que es de clases, pero es también de los pueblos y es también de las mujeres y de las disidencias sexuales. La compañera Adriana Guzmán es integrante del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia. Ella dice que el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, de todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza construidas sobre el cuerpo de las mujeres. A mí me parece que hay otras definiciones de patriarcado, pero esta es muy interesante porque también nos hace algunas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde la humanidad aprendió a explotar? Y la humanidad aprende a explotar, aprendió a explotar y a dejarse explotar en el cuerpo de las mujeres. Porque si en las casas hay una mujer que hace todo el trabajo y ni siquiera se lo reconoce como trabajo, es parte de esa explotación histórica, de ese trabajo invisibilizado que ha levantado la acción capitalista. Ahí se sostiene el capitalismo también, y la burguesía del país, las transnacionales, se enriquecen a costa de ese trabajo invisible. Esto me parece importante, por lo que vi hay compañeras que están también en el trabajo del campo, en el trabajo en las comunidades originarias de sus pueblos, y hablando con algunas hermanas de distintos pueblos les preguntábamos, ¿y qué pasa con el trabajo invisible en las comunidades rurales, por ejemplo, ¿no? Pequeños campesinos, mujeres originarias? Y ahí la mayor parte si no todo es trabajo invisible, es todo trabajo no reconocido. Es decir, las hermanas se levantan a la mañana, en la madrugada, y trabajan todo el día, no solo cuidando la casa, sino cuidando la huerta, cuidando los animalitos, cuidando la granja, cuidando las formas de producción para el consumo de la familia o de la comunidad, y todo eso se asume como trabajo invisible y como trabajo no reconocido. Y las compañías no tienen propiedad de la tierra, no tienen muchas veces posibilidades de que ese trabajo sea visibilizado como tal. Es parte de la normalidad, entre comillas, del capitalismo, invisibilizar el trabajo de las mujeres. Y Adriana pregunta también, ¿qué pasa con el racismo? Dice, ¿dónde la humanidad aprendió que un cuerpo puede ser inferior al otro, o que un cuerpo vale más y otro menos, que un cuerpo tiene más poder y otro menos? Y lo aprendió en el cuerpo de las mujeres. Entonces ella dice, el racismo, el capitalismo, se sostienen, se reproducen en el cuerpo de las mujeres. El extractivismo, la destrucción de la tierra, del agua, se ha aprendido sobre los cuerpos de las mujeres. Y la humanidad va aprendiendo que se puede acabar con todo, porque ella dice, bueno, el extractivismo, ¿de dónde se aprendió que se puede trabajar y sacarle todo a la tierra, en este caso a la naturaleza, hasta el final? Y las mujeres, desde que nacen y van creciendo, el sistema considera que se puede sacarnos todo, ¿no? Entonces por eso afirma que el patriarcado es un sistema de muerte, de dominación y de múltiples violencias. Y es cierto que hay diversas miradas, digo, por el debate que estaban realizando, y que hay distintas actitudes frente a esto, pero hasta donde sabemos es también una conducta que atraviesa las organizaciones populares y sociales, por lo menos en muchos de nuestros países, y no en todos, que hay una forma patriarcal de ejercer el poder político dentro de las organizaciones. Muchas veces no se respetan los tiempos de las compañeras, el momento en que pueden
ellas participar de una reunión, no hay división en la familia de las tareas como para que la compañera pueda realizarlo, y bueno, y después ustedes deben tener un montón de otras miradas que lo pueden compartir. Acá está la foto de Berta Cáceres y de Miriam Miranda, ustedes la conocen, es de la región, son las dos compañeras. Berta, además de haber sido asesinada por la defensa del río Hualcarque, es decir, por parte de una lógica de dominación y de opresión capitalista y colonial, de quienes querían apropiarse del río y destruirlo, también sufrió de manera muy fuerte el patriarcado en la sociedad, en los movimientos populares y en su propia organización. Y lo denunció, lo vivió en su familia, lo vivió en el COPIN, por eso muchas de las acciones que realizaron desde el COPIN han tenido que ver con la organización y fortalecimiento de las mujeres. Por ejemplo, el Tribunal de Mujeres del COPIN fue una acción concreta donde se planteaba llevar las denuncias sobre violencia patriarcal que se ejercían en las comunidades o en la organización. Y Miriam Miranda, que es de la Organización Fraternal Negra de Honduras, ha denunciado también muchas veces, en particular recuerdo en el encuentro de las mujeres en lucha de Honduras, cómo la violencia capitalista y colonial tenía una modalidad más agresiva y más violenta en los cuerpos de las mujeres negras, garífunas, afrodescendientes o de pueblos originarios. Esto como para tratar de pensar sobre qué base, sobre qué cuerpo, sobre qué territorio se construyen las relaciones de poder coloniales, ¿no? En Abya-Yala, en nuestro continente, las relaciones de poder se constituyeron desde lo que se llamó la herida colonial, que a partir de la conquista racializó y sexualizó las relaciones sociales y estableció violentamente en nuestro continente el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo. Si bien, digamos, el patriarcado había, como dicen las compañeras del feminismo comunitario, formas patriarcales en las comunidades, formas de violencia machista y de subordinación de las mujeres de las comunidades, como comentaba antes, eso en el entronque patriarcal se refuerza y asume otra modalidad a partir de la conquista y colonización de América. Quiero hacer un diálogo entre la mirada feminista y la mirada marxista, socialista, para ir viendo los cruces y por ahí los momentos de distancias, ¿no? Por ejemplo, Marx en El Capital escribió que el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, la esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros, son todos hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos representan otros tantos factores fundamentales en el movimiento de la acumulación originaria. Es decir, él liga muy claramente lo que significa América, la constitución del continente como América, con la construcción mundial del capitalismo. Pero al mismo tiempo entendemos que el colonialismo, supuestamente, acá me decía antes Sandra Morán, que se están preparando en Centroamérica para celebrar los 200 años de la independencia, y bueno, el colonialismo supuestamente termina con la independencia, pero la colonialidad del poder se extiende mucho más de esa independencia. Y esa colonialidad del poder se funda en la imposición de una clasificación racial étnica de la población del mundo y opera en todos los planos, ámbitos, dimensiones, materiales y subjetivos en la existencia social cotidiana. Entonces, uno de esos ejes fundamentales de ese patrón de poder es la clasificación social de población mundial sobre la idea de raza, ¿no? El racismo como una construcción que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y que desde entonces permea las dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad específica como el eurocentrismo. Boaventura de Sousa dice que además, desde la colonialidad del poder se establece la colonialidad del saber, porque las políticas coloniales promovieron la desintegración de los patrones de poder y de civilización de algunas de las más avanzadas experiencias históricas, el exterminio físico de más de la mitad de la población de estas sociedades,
antes de la destrucción había más de 100 millones de habitantes en el continente, la eliminación de sus creadores y artistas, y una represión de los y las sobrevivientes que continúa hasta la actualidad. Y Boaventura habla de epistemicidio, es decir, la destrucción vasta de los saberes y conocimientos propios de los pueblos. Y aquí quería como volver también a la experiencia de Bolivia y de estos días donde yo les decía que uno de los temas era la lucha por exigir elecciones para el 6 de septiembre, donde estaban programadas, pero también hay una demanda muy fuerte que tiene que ver con con el reconocimiento de los saberes de los pueblos para la sanación de las enfermedades, y en este caso de la pandemia provocada por el coronavirus, porque las autoridades coloniales, racistas, fascistas de Bolivia han negado la posibilidad de la atención de la salud a través de las prácticas ancestrales y los saberes ancestrales. Entonces acá pararía un poquito como para que podamos reaccionar también. ¿Cómo era que se sacaba esto? Ahí va. Arriba donde está Sí, el sí, rojito, eso. Ahí está. Ya está. Me voy a estar olvidando de... Entonces, bueno, esto como una primera introducción, hay otros elementos para analizar, pero me gustaría que si sobre esto hay algunos comentarios lo podamos hacer, una ronda cortita, porque casi que nos estamos terminando con el tiempo. Pidió Carlos, pero yo no sé de las compañías que habían pedido antes la palabra también, si alguna quiere intervenir. ¿No? Sí, Mónica. Estela y Mónica, después Carlos. Hagamos esos tres y después continuamos, ¿sí? Estela, dale. Gracias. Solamente que yo quería agregar algo que sucede en mi territorio, que creo que va muy apegado desde el principio de la conversación, del diálogo, hasta lo que ha dicho. Lo vamos, todavía lo vivimos casi que a diario, principalmente en los lugares en donde todavía se tiene la visión del terrateniente. Nosotros, como nuestros territorios han sido ocupados grandemente por alemanes, fueron ocupados por alemanes y ahora por su descendencia, en donde de nuestras tierras nos han despojado, todavía seguimos viviendo los desalojos. Hoy en día todavía se viven, ahorita en el Estor hay 2 comunidades que están siendo amenazadas, igual por desalojos, y vemos lo que usted habla del patriarcado y del colonialismo, que en realidad son quizás como métodos de dominación que no por más que las organizaciones hemos tratado de explicar, de dialogar, de fomentar nuevas prácticas autosostenibles para dejar atrás el colonialismo y principalmente el patriarcado, creo que ha sido una lucha muy fuerte porque nosotras como mujeres todavía no somos visibilizadas como un ente político, sino que todavía somos un objeto, y principalmente para las fincas cafetaleras, para la palma africana, todo aquel megaproyecto que viene a instalarse a nuestra tierra. Entonces seguimos siendo objetos para ellos. Y las mujeres que hoy en día han sido empoderadas, han sido la voz de las mujeres que no tienen voz, que no pueden defenderse por sí solas, por el machismo y por todo lo que ha generado el patriarcado, todavía tenemos esa lucha de ser señaladas y de no ser señaladas como una lideresa, sino como lo decían en inglés, una prostituta o una mujer que no tiene esposo, que no tiene valores, que no tiene dignidad, porque es una mujer que anda en la calle. Entonces nosotros todavía es una lucha constante y aquí en mi territorio se ve demasiado. Todavía incluso a pesar de que se ha fomentado leyes en contra de los matrimonios con menores de edad, esto es como un negocio. Nosotros todavía se han quizás manipulado nuestras costumbres, nuestras cuestiones culturales a favor del quien tiene el dinero. Ha manipulado la situación de pobreza, de desigualdad, a favor de sus bienes o de ahora en este momento de lo que puede tener, ¿verdad? Entonces,
quería compartir esta situación con ustedes, porque sé que quizás en sus territorios, en sus países, se vive de diferente manera, pero en Guatemala todavía lo seguimos viviendo así, principalmente en el área quechí. Gracias. Gracias, Estela. Estaba también Mónica, ¿fue? Que pidió la palabra. Sí. Sí, muchas gracias, Claudia, y en general a todos. Estoy aprendiendo mucho de ustedes. Yo quería hacer un comentario con relación a lo que decías, Claudia, de las causas que viene sobre el patriarcado, la dominación del cuerpo de las mujeres, la explotación que tiene que ver con también después el extractivismo, el racismo, todo eso. Yo creo que es muy... y lo relaciono también, perdón, con el video que vimos ayer sobre, de Kimberly Crenshaw sobre la interseccionalidad. Entonces, porque ella decía en ese video de que si no podemos ver el problema, no podemos resolverlo. Entonces, para mí, estar como debatiendo estos temas que a veces los hemos conocido, ¿verdad?, de manera bien general, y a veces creemos que entendemos o creemos que está en nuestro marco de referencia, no somos capaces quizás de ver. Bueno, yo no soy capaz de ver algunas otras cosas que ahora estoy como en un sentimiento de despertar y de ver cuestiones que las había tenido enfrente y no era posible de verlas precisamente por no estar. Entonces, es eso. Cómo para mí me queda la relación entre la dominación de la mujer, el patriarcado y todo ese trabajo reproductivo que ahora también se está viendo aún más con este confinamiento en el que estamos, ¿verdad? Y claro, digamos, a veces quizás los que estamos aquí en una situación más privilegiada porque tenemos acceso a algún tipo de tecnología que nos permite este debate, ¿verdad? Pero en las comunidades, en los territorios, todavía pues muy preocupante la situación, y que esta situación que se está dando se va a tener repercusiones más sobre la clase trabajadora, ¿verdad? Y a razón de los que tienen los medios de producción. Pero en general yo lo que quería decir, y quizás para terminar, es eso, el desafío del despertar, del desaprender, ¿verdad? Y el de ir como permeando a otras y otros con ese entusiasmo de que un mundo diferente debe de venir, y que quizás empezó desde que compañeras, compañeros empezaron a debatir este tipo de situaciones, ¿verdad? Que nos van emocionando e inspirando a otras y a otros. Gracias.